Bai, eko zuei egindak arrezkiak. Bueno, egun on denoi, kaixo, eskerrik asko totxagatik, gauz. Agian lehen eguna esango die, bien txat, bai Josebaren txat eta bai Angelen txat, ez da? Ze gaur azten da Josebaren lana bai beste aldetik. Eskerrik asko esan behar dugu berari bai, ez da? Ze egun, edo urte pila bat egon da lanean atetiren alde eta gaur azten da proiektu berri bet. Eta Angeli bai esango diogu eskerrik asko, atetiri esateagatik baietz, eta sorte honena eskatuko dugu berenaren txat. Decir que es el primer día para los dos, es el primer día para Joseba, porque también empieza una nueva etapa en el Athletic, así que nos toca primero agradecer muchos años de tensión en el banquillo, además de un título en el que en su día influye Ángel, por cierto, porque para ese título Ángel se encarga de hacerle al Barça en su día, de quitarle 3 puntos imprescindibles, así que tenemos una pequeña deuda con Ángel, y después, por supuesto, dar la bienvenida a un profesional, a alguien que entiende el fútbol femenino en toda su dimensión, en toda su responsabilidad y con todo el compromiso, que es como habrá que afrontar las próximas temporadas y los próximos años esta disciplina de este deporte. Ya ha quedado claro que no hay marcha atrás, que la única manera de hacer fútbol femenino es hacerla desde la profesión y desde el compromiso, y yo creo de verdad que el paso dado con Ángel incide en ese camino, reafirma ese camino y aquilata la de traer buenos profesionales a Lezama, capaces de apoyar y de ayudar a estas jugadoras. Así que doy la palabra a los que saben de este deporte. Bienvenidos, de verdad. Eskerrik asko. Muchas gracias. Para mí es un honor empezar mi nueva andadura presentando a Ángel Villacampa. Ha sido fácil la contratación de Ángel Villacampa, no ha sido nada difícil porque lo ha puesto fácil, ha dado muchas facilidades, ha creído desde el primer momento en el proyecto, es un tipo entregado, ha dejado muchas cosas por venir a entrenar al Athletic y eso es de agradecer, pero sobre todo es porque es un hombre preparado, que conoce el fútbol femenino y que creo que es lo mejor que podíamos traer al Athletic. Darle las gracias a Ángel por todo el esfuerzo que ha hecho por querer estar con nosotros, por creer en el proyecto, por creer en las jugadoras y por dar todas las facilidades para venir aquí al Athletic. Y nada más, yo creo que el protagonismo recae en él y él es el que tiene que hablar ahora. Gracias, Ángel. Bueno, buenos días a todos. En principio, dar las gracias tanto al presidente como a Joseba por confiar en mí, no podía ser de otra manera. Y solamente espero estar a la altura de las circunstancias, sobre todo y a la altura de este club que es único, y ese es uno de los motivos por los que me siento un privilegiado de poder estar aquí. Y bueno, solamente que mi forma de transmitir y vivir el fútbol espero que sea un nexo de unión que haga que todo el mundo nos sintamos sobre todo muy orgullosos de este equipo, que para mí tiene un margen de mejora brutal y sobre todo que transmita todos los valores que representa este club. Muy buenas, mister Ongi etorri. ¿Cuáles son los factores que te han hecho decidirte por el Athletic para volver? Bueno, en principio porque creo que es un club especial, es un club único. Conozco a las jugadoras, conozco la categoría, sé de sus posibilidades y aunque sé que cada vez la competición es más compleja por todos aquellos equipos que se van reforzando con jugadoras extranjeras y demás, pero sinceramente, y lo digo de corazón, es un club que me hace sentir y me hace realmente sentirme especial y, bueno, con toda esa ilusión de poder conseguir que todos estemos muy orgullosos del equipo, no solamente con su juego, sino con esa transmisión de valores.
Ángel, bienvenido. Hablabas hace poco de este equipo, veías un gran margen de mejora, creo que Sí. han sido tus palabras. Hablas ahora mismo de que la competición es cada vez más difícil, con equipos que se refuerzan con jugadores extranjeras y demás. Exactamente, ¿dónde ves el margen de mejora del equipo? Bueno, pues porque tenemos nuestro principal activo, creo que son las propias jugadoras. Hemos podido ver en el Mundial Femenino a Lucía García el protagonismo que ha cogido en el Mundial y como Lucía podemos hablar de Maite Oroz, podemos hablar de Damaris, podemos hablar de Sierra, podemos hablar de un montón de jugadoras con una edad temprana, con mucho margen todavía de mejora por esas condiciones y luego sobre todo porque también hay un grupo de jugadoras más veteranas que tienen unas inmensas ganas de seguir demostrando y seguir transmitiendo todo lo que han ido haciendo durante estos años. Realmente lo siento así, siento que es un equipo ni mejor ni peor, pero sí es especial. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Ha comentado Joseba Aguirre que has dejado muchas cosas por el camino para venir aquí. No sé si esas cosas son de carácter personal, son de carácter deportivo, son de carácter profesional. Si podemos saber qué es lo que has dejado en el camino para elegir Bilbao, te lo agradecería. Bueno, yo he estado con la selección sub-16 de China, ya sabemos lo que significa China en el mundo del fútbol, ya sabemos que siempre se va a ligar al tema económico, pero es que creo que a día de hoy hay cosas que el dinero no compra. Los entrenadores que somos así tan pasionales y que vivimos tanto el fútbol, o por lo menos yo en este caso, no creo que sea lo más importante. Sí siento que es más importante otras cosas, creo que es el momento del fútbol femenino en España, y representar y poder dirigir a un club como este realmente me hace sentir un privilegiado. Hola, Ángel, buenos días y bienvenido otra vez. ¿Qué Atleti vamos a ver? ¿Cuáles son las premisas básicas de las que partes? Mira, no quiero caer en el tópico. Todos los entrenadores te van a decir yo quiero un equipo que viva en campo contrario, que sea agresivo, presión tras presión. Yo no caigo en esos tópicos. Sí te puedo decir que va a ser un equipo que va a transmitir, que no va a dejar a nadie indiferente, seguro. Esperemos que sea para lo bueno, no para lo malo, pero sí será un equipo que va a transmitir. Y ahí sí que me puedo mojar como entrenador. No creo que ningún entrenador se siente el primer día y prometa resultados. Sí prometo que va a ser un equipo que no va a dejar a nadie indiferente, seguro. Bienvenido, Ángel. Has hablado de Lucía. Sí. ¿Hay miedo, no sé, después del gran mundial que ha hecho, que los grandes equipos europeos pues, puedan fijarse en ella, no sé, que esté en el escaparate? Por mi parte no, porque sé del compromiso que tiene ella, sé de las ganas que tienen todas las jugadoras de hacer cosas importantes en este club. He hablado con muchas de ellas, entonces sé lo que significa para ella jugar aquí en este equipo. Y todavía es muy joven, tiene mucho margen de mejora y nosotros esperamos mucho de ella, como ella espera seguir creciendo con nosotros. Ángel, bueno, estos días hemos tenido aquí un debate, no te voy a implicar, no te voy a meter en ese debate, pero tú conoces a Viviana Schulz, tienes referencias de ella, ¿qué tipo de jugadora es? ¿Te gustaría contar con ella? Bueno, es una jugadora que en principio viene para el B. Yo como entrenador sí te puedo decir que yo, cualquier jugadora que se vaya haciendo un hueco, que demuestre que es lo que necesitamos para el primer equipo o para los objetivos que nos vayamos marcando, desde luego como entrenador yo no voy a cerrar la puerta a nada, así que en función de lo que vayan demostrando o pueda ser bueno para el equipo, yo no voy a ser quien para parar esa proyección, así que eso es lo que te puedo decir yo como entrenador. A raíz de este tema, Aitor, ¿cómo se puede encajar en la filosofía este fichaje? ¿Cómo se le puede explicar? Porque bueno, sí que hay cierto sector de la afición que se está manifestando en contra de este fichaje. Bueno, el fichaje se encaja solo.
Se encaja su familia, se encaja su trayectoria, se encaja su conocimiento del Athletic, se encaja su deseo de jugar con esta camiseta, su respeto a este escudo. Precisamente se encaja porque entiende la filosofía de este club. La filosofía no se escribe para debilitar esta entidad, se escribió para fortalecerla, se seguirá escribiendo para fortalecer esta entidad, para que en el futuro los que se pongan esta camiseta y este escudo entiendan de verdad lo que significa. Es el caso de Viviane, de su familia, de sus antecedentes. Hace años que conoce este proyecto, hace años que conoce Vizcaya, hace años que conoce Bilbao, hace años que conoce a las compañeras con las que va a jugar a fútbol, conoce muy bien este escudo. Ojalá, ¿no? Ojalá todas las jugadoras y jugadores del Athletic llegaran con el conocimiento del escudo, de la historia del Athletic que tiene Viviane, ¿no? Ojalá todos recorrieran este camino, ¿no? El esfuerzo que ha hecho esta chavala por trabajar con el Athletic B, las ganas que ha puesto por volver a este equipo empezando desde abajo, cuidado, en el fútbol de segunda división española, en este caso en el Athletic, en una liga que todavía no está ni siquiera dibujada, ni siquiera está dibujada, ni siquiera saben estas jugadoras dónde van a jugar realmente. Yo creo que demuestra muchísimo respeto, muchísimo, de verdad, compromiso con este escudo, que es lo importante, que los chavales que estén en Lezama sientan este escudo. Eso sí que es importante, eso sí que es filosofía. Nik berdina galdetuko dizut, baina euskaraz erantzuteko. Ia lortzen dudan. Berak egin duen bidea, argi dago, bera bere familia, bere ingurua, bere lagunak. Viviana badaki non bizi nahi duen, hemen biziko da bere etxean. Hemengoa da, Ispasterkoa da, orain dela 20 urte, badaki oso ondo zein den Lezamaren lana, zein den bere kideen lana, ezagutzen du oso ondo eskudu hau, horretarako idatzi genuen filosofia hau, ez besterako, ez egiteko talde hau txikiagoa, baizik handiagoa, denok elkartzen bagara, proiekturen alboan agian hobeto lortuko dugu euren helburuak, ezta? Agian horrela izango da, denok elkar. Beste galderatxo bat Angeli buruz, Angelen fitxaketarekin zein da Atletiken asmoa? Zerrekar dizaioke Atletiki Angelek? Argi dago, denok da diguz futbol femeninoen alboan ipintzea, profesionalak, pasioa bebai, kesun dugun pasioa, uste dugu momentu dela. Josebak egin duen kriston lana, luzea, da agian jokalariak behar dituzte beste begirada bat, eta horrela izango da, impulso hori. Badakiguz beste taldeak esfortzua egingo dutela, estrangerogaz. Kasu honetan estrangerogaz, geukez. Eta zaila izango dela, baina horrelako langilegaz, horrelako konpromisogaz, nik uste dut lortu dezakegula. Jarraitzea gauzak espezialak egiten Lezaman, da bai, noiz benka Lezamamesean, ezta? Zori da bai gure helburua. Sí, Aitor, me gustaría volver un poquito al fichaje de Viviane. ¿Entiende el presidente y la Junta Directiva que haya debate? En el caso de una chavala de 20 años que conoce, que reside en Ispaster, en Vizcaya, nieta, hija, no entiendo el debate. Entiendo el debate de la filosofía del Athletic porque será eterno. Te insisto, siempre que nos haga más fuertes, no más débiles. Y es más, es bueno que se mantenga esta frescura y esta riqueza social y que seamos capaces, ¿no?, del compromiso. Eso significa que el compromiso con esta forma de entender el deporte y el fútbol sigue vivo, pero más vivo que en esta junta directiva tampoco va a estar, que está tanto más que en toda la afición. Pero abrir el debate cuando en este caso no hay sentido, cuando no lo hay, pues me parece a veces artificial. Insisto, me parece el recorrido justo, me parece el recorrido de una familia, de una entidad, de un entorno, de una persona que merece todos los parabienes para llevar el escudo del Athletic. Así se lo ha ganado, así lo ha demostrado. No hay más que escuchar a su entorno, a su familia, a ella. Y eso es lo que tiene que defender este club, ¿no? El deseo de una jugadora local, de una jugadora vasca, de una jugadora de Vizcaya, por jugar, ¿no? En este caso, por empezar en el Athletic. Perder a estas personas en el camino no me parece ni filosófico ni inteligente. Me parece que nos hace más pequeños y más débiles.
Perdona, Aitor, que insista con el tema, pero hasta ahora la filosofía, tal y como aparece en la web, es jugadores nacidos o formados en Euskal Herria. En este caso no cuadra ninguno de los dos. ¿Se plantea cambiar eso, que incluir hijos de vascos? Sabemos que el caso de Vivian nace allí por circunstancias que, bueno, pues al final son cosas de sus padres, pero ¿se plantea un cambio para incorporar estos casos de hijos de vascos? Bueno, esta junta directiva viene a hacer lo mejor para el club, viene a trabajar y a unir, viene a intentar dejar un club un poquito mejor de lo que lo recibimos. Por tanto, los hechos troncales los escribirá, los tiene que escribir. El socio, el Athletic Sale, por supuesto, el futuro, la calma, la reflexión, la asamblea. Este tipo de proyectos se escriben desde la palabra, desde el trabajo en equipo. Desde luego tampoco se escriben cuando se le encapricha a una junta directiva, ¿no? Escribirlos, ¿no? Tampoco sabemos muy bien a quién consultó para. Lo que sí creo que lo hace es con buena intención cuando la escribe, te insisto. Creo que defiende el proyecto, creo que lo hace más fuerte, creo que intenta decir lo mismo que nosotros, que las jugadoras y jugadores del Athletic llevan el escudo en el pecho, lo creen, lo conocen, lo defienden y además se comprometen con ese proyecto. Eso es lo importante de aquellas personas que escribieron, seguro, con esta buena intención aquellas palabras. Si alguien quiere cambiar la letra negra sobre blanca, pues bueno, la cambiará o la cambiaremos en equipo, en conjunto. Desde luego que abriremos las sensaciones que tiene algún socio por manifestar. Yo sigo defendiendo lo que defendía hace 7 meses. La mayoría del Athletic, la mayoría de los socios athleticales pensamos que la filosofía nos hace más fuertes, que es el camino a seguir, que es lo que nos ha permitido llegar grandes, cuidado, con muchas diferentes épocas interpretativas, pero a mí me gusta la actual interpretación de ese vamos a llamarle ley, me gusta la interpretación que hacemos de esa ley. Yo también participo de esa interpretación. Pero lo que no puedo decir a una vasca, a una chavala de Vizcaya, a una chavala de Ispaster, es que no puede jugar al Athletic. No he nacido yo para dar pasaportes, ¿no? Ni para negarle la camiseta roja y blanca a alguien que la siente. No seré yo el que le quite del corazón a esa familia esa camiseta. Yo no. Tengo su deseo. Ser gehiago. Eskerrik asko.